La noche era una de esas noches en las que las estrellas parecían alinearse perfectas en el cielo, pero en el corazón de Emily no había nada más que confusión y descontento. La gala se celebraba en un lujoso hotel en el centro de la ciudad, un lugar donde la opulencia era la norma y la superficialidad se respiraba en el aire. Las luces brillantes del vestíbulo iluminaban el lugar, reflejando un mundo para el que había sido criada, pero que cada vez más la hacía sentir como una extraña. Vestida con un elegante vestido azul oscuro que acentuaba su figura, Emily se movía entre los invitados, todos ellos rostros conocidos que intercambiaban sonrisas y cumplidos vacíos. Su madre, con su inconfundible estilo y porte, conversaba animadamente con un grupo de empresarios y su padre, un magnate del comercio, se encontraba en la esquina, recibiendo felicitaciones por algún logro reciente. Emily se sentía atrapada en un juego al que no quería jugar. «¿No es esta una noche maravillosa, querida?», le preguntó su madre con una sonrisa brillante mientras se acercaba a ella, interrumpiendo sus pensamientos. «Mira a tu alrededor. Todos están impresionados con lo que hemos logrado». «Sí, mamá», respondió Emily, intentando forzar una sonrisa. «Es encantador. Deberías aprovechar esta oportunidad para hacer algunas conexiones», sugirió su madre, mientras ajustaba un mechón de cabello. «Nunca sabes cuándo podrías necesitar un contacto en el futuro». Emily asintió, pero en su interior una sensación de rebelión comenzaba a formarse. No quería ser solo una pieza más en el tablero de ajedrez de su familia. Quería ser vista por quien realmente era, no por lo que su familia representaba. Decidió que necesitaba un respiro, una oportunidad para escapar de las miradas inquisitivas y de las expectativas que pesaban sobre sus hombros. Se despidió de su madre con un gesto y se dirigió al baño, un refugio momentáneo en medio del bullicio. Las luces del baño eran más suaves, y al mirar su reflejo en el espejo, una ola de tristeza la envolvió. La imagen que tenía frente a ella era la de una joven hermosa, pero en sus ojos había un vacío que no podía ignorar. «¿Quién eres realmente, Emily?», murmuró para sí misma, sintiendo que la respuesta se le escapaba como arena entre los dedos. Se recordó a sí misma que había sido criada en la abundancia, que su vida estaba llena de privilegios, pero ¿a qué costo? Su corazón anhelaba autenticidad, un deseo de ser más que la hija del empresario exitoso. «¿Qué hay de mis sueños?», se preguntó en voz baja, sintiéndose más sola que nunca. Mientras se lavaba las manos, se encontró deseando una vida diferente, una vida en la que pudiera ser libre, sin las cadenas de las expectativas familiares. Con un profundo suspiro, salió del baño, decidida a encontrar algo que la hiciera sentir viva. Se dirigió de nuevo al salón, donde la música suave llenaba el aire y las conversaciones continuaban. Observó a su alrededor. Su mirada se detuvo en un grupo de personas que reían y brindaban. Pero al girar la vista hacia el comedor, algo la hizo detenerse en seco. Allí, entre las mesas elegantemente decoradas, su corazón se detuvo por un instante. Una mesera se movía entre los comensales, sirviendo platos con una gracia que parecía ajena a la ostentación del lugar. Pero no fue su habilidad para servir lo que capturó la atención de Emily, sino su rostro. Era como mirar en un espejo que reflejaba una versión de ella misma, una imagen que no podía ser ignorada. La mesera tenía la misma forma de cara, el mismo color de cabello y hasta la misma mirada inquisitiva. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puede ser», murmuró para sí misma, con los ojos fijos en la mujer que era su doble exacto. La mesera, ajena a su observación, continuaba con su trabajo, pero cada movimiento, cada gesto, parecía resonar en el alma de Emily. «¿Te encuentras bien, Emily?», la voz de su madre la sacó de su trance. «Te veo muy pálida».
Sí, mamá, estoy bien, respondió, aunque su mente seguía atrapada en la imagen de la mesera. Solo necesito un momento. Sin esperar respuesta, se acercó a la joven. ¿Cómo te llamas? Sofía, respondió la mesera, y al pronunciar su nombre, un eco resonó en la mente de Emily, como si ella misma también lo hubiera pronunciado antes. Sofía, repitió, incapaz de ocultar su sorpresa. Es un placer conocerte. Lo mismo digo, respondió Sofía, sin darse cuenta de la intensidad de la mirada de Emily. ¿Eres nueva por aquí? No exactamente. Emily balbuceó, su mente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Solo estoy buscando un poco de aire fresco. Sofía asintió, sus ojos llenos de comprensión. A veces es fácil perderse en este tipo de eventos, ¿verdad? Sí, dijo Emily, sintiendo que su corazón se aceleraba. Es como si todos estuvieran interpretando un papel en lugar de ser quienes realmente son. Totalmente de acuerdo, Sofía respondió, sonriendo levemente. A veces es difícil recordar quiénes somos en medio de todo esto. Emily sintió un pequeño alivio en esas palabras. Era como si Sofía entendiera lo que estaba sintiendo, como si compartieran un secreto. En ese momento, una conexión inexplicable se forjó entre ellas. Una conexión que desafiaba la lógica y la razón. ¿Te gustaría salir un momento?, preguntó Emily, sintiendo que el impulso de conocer más a esta mujer era insaciable. Creo que necesitamos un descanso de todo esto. Sofía la miró con sorpresa, pero luego sonrió. Claro, ¿por qué no? Un poco de aire fresco nunca viene mal. Ambas se dirigieron hacia la terraza del restaurante, donde el aire nocturno era fresco y revitalizante. Mientras se apoyaban en la barandilla, mirando las luces de la ciudad, Emily sentía que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La conexión con Sofía era innegable y al mismo tiempo aterradora. ¿Quién era realmente esta mujer que parecía ser su reflejo? Así que, ¿de dónde eres?, preguntó Sofía rompiendo el silencio. Crecí aquí en la ciudad, respondió Emily, sintiendo que la conversación la acercaba un poco más a la verdad que tanto anhelaba. Pero a veces siento que no pertenezco a este lugar. ¿Te sientes atrapada?, preguntó Sofía con una mirada comprensiva. Emily asintió. Sí, como si estuviera en una jaula dorada. Todo lo que hago parece estar dictado por lo que se espera de mí. Lo entiendo, dijo Sofía con una expresión que reflejaba empatía. A veces, los roles que nos imponen pueden ser más pesados que cualquier carga física. Mientras intercambiaban palabras, Emily no podía evitar pensar en lo extraordinario de la situación. En medio de un mundo lleno de superficialidad, había encontrado a alguien que no solo se parecía a ella, sino que compartía un entendimiento profundo de su lucha interna. Sin embargo, la pregunta que seguía atormentándola era, ¿qué significaba todo esto? La noche continuaba, pero para Emily había cambiado para siempre. Sin saberlo, el destino había comenzado a tejer una historia que la llevaría a explorar los secretos de su propia identidad, una historia que apenas comenzaba a revelarse. Emily se acercó a la mesera. Su corazón latía con fuerza y su mente estaba en un torbellino de preguntas. La joven, que lucía una blusa blanca y una falda negra ceñida, se movía con gracia entre las mesas del restaurante, pero en cuanto sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Era como si dos espejos se hubieran enfrentado, reflejando una imagen idéntica. «Hola», dijo Emily tratando de mantener la voz firme, aunque la ansiedad la invadía. «Disculpa, pero ¿puedo hablar contigo un momento?» Sofía, sorprendida por la repentina interrupción, levantó una ceja y cruzó los brazos, pero en su mirada había una chispa de curiosidad. «Claro, pero solo un momento. Estoy trabajando»,
respondió con una sonrisa cautelosa. Emily se sintió atraída por esa sonrisa, un gesto que le parecía familiar. Se acercó un poco más, observando cada detalle del rostro de Sofía. Las mismas cejas arqueadas, la forma del mentón, incluso el brillo en sus ojos. Esto puede sonar extraño, pero ¿cómo te llamas?, preguntó Emily sin ocultar su nerviosismo. Sofía, contestó la mesera, observando detenidamente a la joven de cabello rubio y ojos claros. Había algo en la forma en que Emily la miraba que la hacía sentir tanto incómoda como intrigada. Sofía, repitió Emily saboreando el nombre. Era tan simple, pero al mismo tiempo evocaba un torrente de sensaciones en ella. ¿Siempre has trabajado aquí? Sí, desde hace un par de años. Me gusta el ambiente y el dinero es bueno, respondió Sofía, encogiéndose de hombros. Emily sintió que la conversación se tornaba superficial, pero no podía permitirse irse sin averiguar más. ¿Y cómo es tu vida?, preguntó, tratando de sonar casual. ¿Tienes familia? Sofía se quedó en silencio por un instante, como si la pregunta la hubiera sorprendido. Luego, con un suspiro, respondió: Tengo una madre y una hermana. Vivimos juntas en un departamento pequeño. No es fácil, pero hacemos lo que podemos. La respuesta de Sofía resonó en el interior de Emily como un eco. Sus palabras parecían tocar fibras profundas en su ser, despertando un deseo de conectar, de entender, de descubrir. ¿Te gustaría salir a tomar un café algún día?, se atrevió a preguntar Emily, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Sofía frunció el ceño, dudando. No sé, no suelo salir con los clientes. No soy solo una clienta, insistió Emily, su voz temblando ligeramente. Hay algo en ti que me resulta familiar. Sofía la miró con intensidad, y en un instante las barreras parecieron desvanecerse un poco. Está bien, quizás podamos hablar más después de que termine mi turno, dijo, su tono ahora un poco más suave. Emily sintió una mezcla de alivio y emoción. Aunque no sabía a dónde la llevaría esta conexión, estaba decidida a seguir adelante. Más tarde esa noche, mientras regresaba a casa, la mente de Emily no podía dejar de girar en torno a Sofía. ¿Era posible que existiera alguien tan parecido a ella? La idea de tener una doble era desconcertante, pero la conexión que había sentido era innegable. Al llegar a su mansión, se encontró con su madre en la sala. La mujer, elegante y siempre tan organizada, la miró con curiosidad. ¿Cómo te fue en la gala?, preguntó, sin apartar la mirada del libro que tenía en las manos. Fue interesante, respondió Emily, tratando de sonar casual, mientras pensaba en su encuentro con Sofía. Interesante, ¿eh?, replicó su madre, levantando una ceja. Espero que no hayas hecho nada que te comprometa. Emily sintió un escalofrío. Nunca había sentido la necesidad de compartir su vida con su madre, pero en ese momento sintió que había algo más profundo que la simple superficialidad de su existencia. Sin embargo, no estaba lista para abrirse. No, solo hablé con algunas personas, dijo desviando la mirada hacia la ventana. La madre de Emily asintió, pero sabía que había algo más en la actitud de su hija. La tensión en el aire era palpable, y Emily sintió que era un momento de inflexión. «Emily, ¿qué te pasa?», preguntó su madre, dejando el libro a un lado. «Te noto diferente». «No es nada, mamá, solo he estado pensando en algunas cosas». «¿Pensando? ¿En qué?», insistió su madre, su tono ahora más serio. Emily se sintió atrapada. ¿Cómo explicarle a su madre que había conocido a alguien que la hacía dudar de su propia identidad? Sabía que sus palabras podrían desencadenar una tormenta en su hogar. «En cosas de la vida», dijo, intentando restarle importancia. «A veces siento que no encajo aquí». La madre de Emily la miró con preocupación.
como si estuviera viendo a su hija por primera vez. Todos pasamos por momentos difíciles, querida, pero tienes que recordar que este estilo de vida es una bendición. No todos tienen lo que tú tienes. Lo sé, mamá, pero... Emily se detuvo, sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta. A veces me siento atrapada en un mundo que no elegí. Su madre frunció el ceño y la atmósfera se volvió tensa. No entiendo por qué te sientes así, Emily. Tienes tantas oportunidades, dijo, su voz un poco más alta. No puedes dejar que la curiosidad te lleve a lugares oscuros. Emily sintió que las palabras de su madre eran un recordatorio del peso de sus expectativas. Era un ciclo del que no sabía cómo escapar. No estoy buscando problemas, mamá. Solo necesito tiempo para descubrir quién soy. La conversación se tornó silenciosa y Emily se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Mientras su madre se alejaba, sintió que la presión aumentaba. La conexión con Sofía había encendido una chispa de rebeldía en su interior, un deseo de explorar lo desconocido y descubrir verdades que habían estado ocultas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Emily tomó su teléfono y buscó en internet información sobre el restaurante donde había conocido a Sofía. El deseo de descubrir más sobre la vida de la mesera la impulsaba. ¿Qué historia había detrás de su mirada? ¿Por qué se sentía tan conectada a ella? Con cada clic, la curiosidad se transformaba en una necesidad apremiante. Emily sabía que no podía detenerse. Debía encontrar respuestas y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. El ambiente en la oficina del detective privado era tenso, lleno de papeles desordenados y una pizarra blanca cubierta de notas que parecían contar una historia secreta. Emily, con sus ojos brillantes y su corazón acelerado, miraba al hombre que había contratado para desentrañar el misterio de Sofía. Él se llamaba Marco, un hombre de mediana edad, con una apariencia algo descuidada, pero una mirada astuta que denotaba experiencia en su trabajo. «Así que, ¿qué has descubierto sobre ella?», preguntó Emily, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Marco se acomodó en su silla, tomando una respiración profunda antes de hablar. Sofía Morales proviene de un barrio humilde, en las afueras de la ciudad. Su familia ha pasado por muchas dificultades. Su madre trabajaba largas horas en una fábrica y su padre, no ha estado presente en su vida. Emily sintió un nudo en su garganta. La imagen de la mesera, con su sonrisa cálida y su mirada desafiante, se dibujaba en su mente. Era difícil de creer que esa mujer, que parecía tan fuerte y decidida, hubiera crecido en circunstancias tan adversas. ¿Y qué más?, insistió, casi sin poder contener la curiosidad que la consumía. Sus registros escolares indican que siempre fue una estudiante brillante a pesar de las dificultades, pero la vida no le ha sido fácil. Su familia ha enfrentado problemas económicos y ha tenido que dejar la escuela para ayudar en casa. Actualmente trabaja en ese restaurante para poder llegar a fin de mes. «Es increíble», murmuró Emily, sintiéndose abrumada por la carga que debía soportar Sofía. Una mezcla de culpabilidad y admiración la invadió. ¿Cómo podía ella, con su vida llena de lujos, compartir el mismo rostro que alguien que había luchado tanto? Marco, notando la conmoción en su rostro, continuó. «Hay algo más. Encontré un par de fotos de ella en redes sociales y parece que ha tenido una vida complicada. Tiene una hermana menor a la que cuida y se ha visto obligada a madurar rápido». «¿Una hermana?», preguntó Emily, intrigada. «¿Sabes algo más sobre su familia?». «No tengo mucha información adicional, pero parece que su vida ha estado marcada por la lucha y el sacrificio. A veces, las personas que provienen de entornos difíciles son las más fuertes». Las palabras de Marco resonaron en la mente de Emily. Esa fortaleza que ella había percibido en Sofía ahora cobraba un nuevo sentido.
Mientras se perdía en sus pensamientos, una idea comenzó a germinar en su interior. «Necesito hablar con ella», declaró. La determinación en su voz era palpable. «Quiero conocerla mejor, entender su historia». Marco asintió, reconociendo la urgencia de su deseo. «Si eso es lo que quieres, puedo ayudarte a coordinar un encuentro. Pero ten cuidado, Emily. A veces, lo que descubrimos no es lo que esperamos». Emily sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. No podía ignorar el impulso que la llevaba hacia Sofía. Sabía que debía enfrentar la realidad, sin importar cuán dolorosa fuera. Cuando finalmente llegó al restaurante, la atmósfera era vibrante. Las risas y los murmullos de los comensales llenaban el aire. Emily se sentó en una mesa en la esquina, observando a los empleados moverse con destreza entre las mesas, sirviendo platos y sonriendo a los clientes. Entre ellos, su mirada se encontró con la de Sofía, que, al notar su presencia, le regaló una sonrisa radiante. «Emily», exclamó Sofía, acercándose con una bandeja en la mano. «No esperaba verte aquí». «Quería hablar contigo», respondió Emily, su voz casi temblando de emoción. «¿Tienes un momento?» Sofía miró a su alrededor, asegurándose de que su jefe no se fijara en ellas. «Claro, ven conmigo», dijo, guiándola hacia una pequeña sala de descanso detrás del restaurante, donde el ruido se atenuaba y el ambiente se volvía más íntimo. Una vez dentro, Emily sintió una mezcla de nerviosismo y excitación. Las paredes estaban adornadas con fotos de empleados y recuerdos del restaurante. Sofía se sentó en una silla, mientras Emily se acomodaba frente a ella. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, su rostro reflejando curiosidad y preocupación. «He estado pensando mucho sobre nosotros, lo que descubrí, lo que Marco me dijo sobre ti. Quiero entender tu historia», dijo Emily, sus ojos fijos en los de Sofía. Sofía pareció vacilar, como si estuviera buscando las palabras correctas. «No hay mucho que contar, Emily. Mi vida ha sido sencilla pero dura. No creo que sea tan interesante». «Pero eres tú, eres increíble, Sofía», insistió Emily. «Tu fuerza, tu determinación. Quiero conocer más sobre ti, sobre tu familia». Sofía se mordió el labio. Sus ojos se tornaron melancólicos. «No hay mucho que decir sobre mi familia. Solo hemos luchado por sobrevivir. Mi madre trabaja día y noche. Ella es la razón por la que sigo aquí. Quiero ayudarla, darle una vida mejor». Emily sintió un profundo respeto por la joven frente a ella. «Te admiro por eso, pero ¿alguna vez has sentido que te falta algo? Como si hubiera un vacío en tu vida». Sofía la miró fijamente, como si estuviera sorprendida por la pregunta. «A veces, pero creo que todos tenemos nuestros propios vacíos. Tal vez es algo normal en la vida». «No creo que sea normal», replicó Emily. «Hay algo más, algo que nos une». Sofía frunció el ceño, confusa. «¿A qué te refieres?». Emily respiró hondo, sintiendo que el momento crucial se acercaba. «Hay algo que me gustaría mostrarte». Con manos temblorosas, sacó de su bolso un collar que había llevado consigo desde que lo descubrió en su casa. «Este es un collar que perteneció a mi familia. Lo he usado toda mi vida». Sofía lo miró con incredulidad. «Es hermoso», dijo, acercándose para examinarlo. Entonces, Emily notó algo que la hizo detenerse. «Es igual al tuyo», murmuró, su voz casi un susurro. Sofía se quedó sin palabras mientras ambas observaban los collares, idénticos en forma y diseño. Una sensación de conexión indescriptible comenzó a fluir entre ellas, un hilo invisible que las unía en un momento que nunca imaginaron compartir. «¿Cómo es posible?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. «Esto es extraño». «No lo sé», respondió Emily, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Pero creo que hay algo más en nuestras vidas, algo que debemos descubrir juntas».
Un silencio lleno de significado se apoderó de la habitación, mientras ambas mujeres se miraban, una mezcla de asombro y curiosidad en sus rostros. Sin embargo, en el fondo, sabían que este era solo el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Emily se sentó en su habitación, el collar que compartía con Sofía brillando en la luz tenue de la lámpara de su escritorio. Había pasado horas investigando sobre el origen de aquel objeto familiar, un collar que su madre siempre había descrito como un símbolo de amor y conexión. Sin embargo, para ella, ese collar se había convertido en el hilo que conectaba un pasado oculto, uno que la impulsaba a descubrir la verdad sobre su propia identidad y la de Sofía. Tomando una respiración profunda, decidió que debía hablar con su madre sobre el collar. Sabía que no sería fácil, pero el misterio que rodeaba su vida se había vuelto abrumador. Era como si cada detalle que había conocido hasta ese momento se estuviera desmoronando, y solo la verdad podría darle sentido a todo. Llamó a su madre, quien llegó poco después, con una expresión de preocupación en el rostro. «Emily, ¿qué pasa? ¿Te ves pálida?», dijo su madre, dejando caer su bolso sobre una silla. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», respondió Emily, evitando el contacto visual. La sala estaba impregnada de un silencio inquietante, solo roto por el suave murmullo de la brisa que entraba por la ventana. «Claro, cariño. ¿De qué se trata?». Su madre se sentó al borde de la cama, lista para escuchar. Emily tomó el collar entre sus dedos, sintiendo su frío contra la piel. «Este collar es idéntico al de Sofía, la mesera que conocí en el restaurante. Quiero saber más sobre él. ¿Por qué es tan importante para nuestra familia?». La expresión de su madre cambió y Emily pudo notar un destello de preocupación en sus ojos. «Ese collar es un objeto muy preciado. Me lo dio tu abuela cuando eras pequeña. Se supone que representa la unión de nuestra familia», contestó su madre, su voz temblando ligeramente. «¿Pero por qué entonces hay dos collares? ¿Cómo es posible que Sofía tenga uno igual? Ella me contó que también tiene recuerdos vagos de su infancia, cosas que la conectan con una familia rica. ¿Qué está pasando?». La angustia brotó en la voz de Emily, y su madre, visiblemente alterada, se levantó de la cama. «Emily, hay cosas de las que no he podido hablar, cosas que son dolorosas», respondió su madre, con la mirada perdida. «Es mejor que no te involucres más en esto». «¿Y por qué no? Ella es como yo. Hay algo que nos une y es mi derecho saber la verdad», insistió Emily, sintiendo que la frustración la consumía. Su madre suspiró, como si el peso de los años la estuviera aplastando. «No puedo protegerte de lo que no sé, pero lo que puedo decirte es que el collar fue parte de un acuerdo familiar. Tuvimos que tomar decisiones difíciles en el pasado». «¿Decisiones difíciles? ¿Qué tipo de decisiones? Merezco saberlo». Emily sentía que la conversación se volvía cada vez más tensa, y su corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una tormenta. «Prometí que nunca hablaría de esto, pero tu abuela y yo decidimos que era lo mejor para ti», su madre dijo, su voz temblando. «Hubo un escándalo en la familia, algo que se remonta a años atrás. Una historia que creímos que habíamos dejado atrás, pero ahora parece estar volviendo». «¡Ah, qué escándalo! ¿Cómo puede un collar ser parte de eso?». La confusión se apoderó de Emily y su mente se llenó de preguntas. «Si te lo dijera, abriría viejas heridas». «No quiero que te lastimen», respondió su madre. Pero Emily podía ver que había algo más profundo en sus ojos, un miedo que no podía ocultar. ¿Y si Sofía es parte de esa historia? ¿Y si hay una conexión más profunda entre nosotras? La idea parecía cada vez más real para Emily. «Ella es mi doble. ¿No crees que eso significa algo?». «Es posible, pero…». La voz de su madre se apagó.
y a Emily le pareció que el tiempo se detenía. No lo sé. No sé si estás lista para enfrentar esa verdad. ¿Listo o no? Necesito conocer la verdad. Emily sintió que iba a estallar de frustración. Sofía y yo debemos descubrir qué nos une. No puedo seguir viviendo en la oscuridad. Su madre se quedó en silencio, observando a su hija con una mezcla de tristeza y preocupación. Finalmente dijo: a veces la verdad puede ser más dolorosa de lo que uno imagina. Emily sintió que una ola de determinación la invadía. No tengo miedo, necesito saberlo. Si Sofía puede ayudarme a descubrir eso, tengo que hacerlo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Con la resolución firme en su corazón, decidió que debía llevar a Sofía a conocer a su familia. Si había alguna respuesta, sería en esa reunión. Voy a invitar a Sofía a la próxima reunión familiar, anunció. Espero que su presencia arroje luz sobre todo esto. Su madre frunció el ceño preocupada. No sé si eso es una buena idea, Emily. La familia no ha estado lista para enfrentar el pasado. Pero yo sí, replicó Emily con firmeza. Y creo que Sofía también. Necesitamos respuestas. Está bien, pero ten cuidado. No quiero que esto te cause más dolor. Su madre finalmente cedió, aunque la preocupación seguía reflejada en su rostro. Emily asintió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Sabía que esta era una decisión arriesgada, pero también una que podría llevarla a descubrir quién era realmente. Con cada paso que daba hacia la verdad, la idea de encontrar a Sofía se volvía más emocionante y aterradora a la vez. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la reunión familiar. La idea de que Sofía pudiera ser parte de su vida, de su historia, la llenaba de esperanza. Tal vez, solo tal vez, encontrarían las respuestas que tanto anhelaban. Con el collar aún en su mano, Emily se quedó dormida con la promesa de un nuevo día, uno que podría cambiar su vida para siempre. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y con ella, una conexión que podría sanar viejas heridas y abrir nuevas puertas hacia el futuro. La sala del elegante salón de la mansión de los Montgomery estaba iluminada por candelabros de cristal que lanzaban destellos dorados por todas partes. Emily se sentía nerviosa mientras observaba a los invitados que charlaban animadamente, vestidos con trajes brillantes y sonrisas ensayadas. Su corazón latía con fuerza, no solo por la tensión de estar presente en una reunión familiar, sino porque sabía que Sofía, la mesera que había cambiado su vida, también estaba en el lugar. Cuando la puerta se abrió, los murmullos se apagaron momentáneamente. La mirada de todos se centró en Sofía, que había cruzado el umbral, su figura delgada y su cabello castaño ondeando ligeramente. Los ojos de Emily se encontraron con los de ella y un escalofrío recorrió su espalda. Era como si el tiempo se detuviera. Algunos de sus familiares comenzaron a murmurar entre sí. Sus rostros se tornaron de sorpresa a incredulidad. «¿Esa es?», susurró una tía, cubriendo sus labios con la mano. «¿No es un poco inquietante?». «Es un calco de Emily», murmuró otro, mientras un primo se acercaba a la mesa, claramente intrigado. Emily sintió que la presión aumentaba. Las miradas inquisitivas y los murmullos llenaban la habitación como un eco constante. No solo estaba exponiendo a Sofía al juicio de su familia, sino que también se sentía culpable por haberla traído a un entorno donde podría ser rechazada. ¿Qué pensaría su madre? ¿Y su padre? Sofía, al notar la tensión, se detuvo en seco. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y miedo. «¿Estás segura de que esto es una buena idea, Emily?», preguntó en voz baja, apenas audible entre el murmullo de la multitud. «Confía en mí», respondió Emily, apretando la mano de Sofía con firmeza. «Necesitamos respuestas». Mientras tanto, la madre de Emily, Laura,
se acercó lentamente, su expresión cambiando de sorpresa a una preocupación palpable. «Emily, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué has traído a esta chica aquí? Porque es importante, mamá. Necesitamos hablar de esto», Emily insistió, intentando mantener la calma mientras un torbellino de emociones la invadía. «¿Hablar de qué?». Laura frunció el ceño, mirando a Sofía con desconfianza. «¿Por qué parece tan familiar?». «No lo sé», respondió Emily, sintiendo que la verdad comenzaba a desmoronarse. «Pero hay algo entre nosotras, algo que no puedo ignorar». Sofía, que había estado en silencio, se atrevió a agregar: Yo también siento que hay una conexión. No sé qué es, pero algo en mí se despierta cuando estoy cerca de Emily». «Esto es absurdo», Laura respondió con desdén, mirando a ambas jóvenes. «No pueden simplemente presentarse en nuestra casa y reclamar vínculos. ¿Qué es lo que realmente quieren?». «Mamá», Emily gritó, su voz llena de desesperación. «Estamos hablando de algo real. Esto no es un juego. Necesitamos saber la verdad sobre nuestras vidas». El ambiente en la sala se tornó tenso, como una cuerda a punto de romperse. Algunos de los familiares comenzaron a murmurar entre ellos, una mezcla de curiosidad y escepticismo, mientras intentaban comprender la escena que se desarrollaba ante ellos. «¿Estás segura de que no se trata de un truco?», preguntó uno de los primos, un joven de cabello rizado que siempre había sido escéptico. «Podría ser una coincidencia. No hay forma de que sea tan idéntica». «¿Coincidencia? No lo es», interrumpió Emily, su voz firme. «He investigado. Hay algo aquí que no puedo ignorar. Necesito que me digas la verdad, mamá. ¿Qué pasó en el pasado?». Laura se cruzó de brazos. Su mirada se volvió dura. «No sabes lo que estás pidiendo, Emily. Hay cosas que son mejor dejar en el pasado». «Pero el pasado nos está alcanzando, mamá», respondió Emily, sintiéndose cada vez más frustrada. «No puedo seguir viviendo en la oscuridad. Necesito respuestas». «¿Y si te dijera que hay algo que nunca debería haber salido a la luz?», Laura replicó, su voz cargada de un matiz sombrío. «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía, su voz temblando. «¿Qué tipo de escándalo?». Emily miró a Sofía, sintiendo que cada vez más se unían en su búsqueda de la verdad. «Es hora de que nos digas la verdad, mamá», exigió, sintiéndose cada vez más decidida. Laura suspiró profundamente, su expresión cambiando lentamente. «Está bien, pero entiendan que esto no será fácil de escuchar». Ella miró a la sala, que permanecía en un silencio expectante. «Hace años, antes de que tú nacieras, Emily, hubo un escándalo en nuestra familia. Tu padre y yo éramos jóvenes y tomamos decisiones que nos llevaron a separar a nuestras hijas». «¿Separar a nuestras hijas?», Emily preguntó, sintiéndose como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¿Tienes una hermana? ¿Es esto lo que estás tratando de decirme?». «Sí», Laura confesó, su voz quebrándose. «Tú y Sofía son hermanas, pero el contexto es complicado. Tuvimos que tomar decisiones drásticas para proteger la reputación de la familia. No había otra opción en ese momento». La revelación fue como un rayo que atravesó la habitación. Los murmullos se convirtieron en un susurro colectivo, todos los presentes intentando procesar la información. Emily sintió una mezcla de ira, confusión y tristeza. «Así que me has mentido toda mi vida, porque nunca me lo dijiste». «No era fácil, Emily. Era una herida que creímos que era mejor dejar cerrada», Laura respondió, su voz llena de pesar. «No puedo creer que esto esté sucediendo», exclamó Sofía dando un paso atrás. «¿Tanto les importaba la imagen que sacrificaron a sus propias hijas?». «¡No lo entiendes!», gritó Laura, su voz llena de desesperación. Era un tiempo diferente. Las cosas no eran simples, había mucho en juego.
No quería que ninguna de ustedes sufriera por decisiones que no podían controlar. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Emily, su voz temblando. He vivido toda mi vida sin saber que tengo una hermana, sin saber que parte de mí estaba perdida. La tensión en la sala era palpable, mientras los rostros de los familiares se tornaban cada vez más pálidos. Algunos se alejaron, buscando un lugar donde refugiarse de la tormenta que se desataba en la habitación. ¿Y ahora qué?, Sofía preguntó, su voz llena de angustia. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a enfrentarlo, respondió Emily, sintiendo una chispa de determinación. No podemos seguir viviendo con mentiras. Necesitamos construir nuestra propia historia. Pero, ¿y nuestra familia? Laura cuestionó, su tono más suave. No quiero perderte, Emily. Pero me has perdido al ocultarme la verdad, replicó Emily, sintiendo que la lucha entre el amor por su madre y la necesidad de conocer su identidad la desgarraba por dentro. Necesito tiempo para procesar todo esto. Sofía se acercó a Emily, tomando su mano con suavidad. No estás sola. Estoy aquí contigo, pase lo que pase. Desconcertada, Emily miró a su madre y luego a Sofía. Lo sé, pero ahora tenemos que encontrar respuestas juntas. ¿Juntas?, Laura susurró, como si esa palabra tuviera un nuevo significado que jamás había considerado. Sí, juntas, afirmó Emily, mientras la sala se sumía en un silencio reflexivo. El camino hacia la verdad había comenzado, pero estaba claro que el viaje aún tenía un largo camino por recorrer. Emily y Sofía se sentaron en el pequeño apartamento de la mesera, rodeadas de una atmósfera cargada de emociones y preguntas sin respuesta. En la mesa de la cocina, un viejo álbum de fotos descansaba, cubierto de polvo y recuerdos olvidados. Las dos mujeres intercambiaron miradas cómplices, sintiendo que ese momento era crucial para resolver el misterio que había cambiado sus vidas. ¿Estás lista?, preguntó Emily, su voz temblando ligeramente. No tengo idea de lo que encontraremos, pero estoy lista para descubrirlo, respondió Sofía, con una determinación que iluminaba su rostro. Emily abrió el álbum con manos temblorosas. El olor a papel envejecido la envolvió, trayendo consigo una sensación de nostalgia que la llevó a un tiempo que no había vivido. Las páginas estaban llenas de imágenes de su infancia, de cumpleaños, vacaciones y momentos familiares que parecían tan lejanos como un sueño. «Mira esto», dijo Emily, señalando una foto en particular. En la imagen, dos bebés, idénticos, sonreían desde sus cunas, rodeados de juguetes y risas. «¿Ves? ¡Eres tú!». Sofía se inclinó hacia la página, su corazón latiendo con fuerza. El asombro se reflejó en sus ojos. «No puede ser. ¿Cómo es posible? Esto significa que…», comenzó Emily, su voz apenas un susurro, «que podríamos ser hermanas». Sofía sintió que la respiración se le detenía. La idea era abrumadora. Pero, ¿por qué nadie nos dijo nada? ¿Por qué nos separaron? Las preguntas surgieron como un torrente, mientras ambas mujeres se perdían en el mar de confusión y revelaciones. La conexión entre ellas se volvía más intensa y palpable, como si una fuerza invisible las uniera. «Necesitamos hablar con mi madre», declaró Emily decidida. «Ella tiene que saber que hemos encontrado esto». Sofía asintió, con la mente llena de dudas. «¿Crees que estará dispuesta a decirnos la verdad? No tenemos otra opción. Debemos enfrentar esto juntas». Emily se levantó con el álbum de fotos bajo el brazo y se dirigieron hacia la casa familiar. A medida que se acercaban, la tensión aumentaba. La gran casa de sus padres, llena de lujo y deslumbrante decoración, parecía un lugar hostil en ese momento. «¿Estás lista?», preguntó Emily, deteniéndose frente a la puerta. «Listísima», respondió Sofía, aunque su voz temblaba. Entraron,
y el aire estaba impregnado de un aroma familiar. El perfume de su madre, la fragancia de las flores frescas en el vestíbulo. La madre de Emily, al verla, sonrió, pero su expresión cambió al notar a Sofía a su lado. «¿Qué haces aquí, hija?», preguntó mirándola con preocupación. «Necesitamos hablar, mamá», dijo Emily, tomando la iniciativa. «Y necesitamos que seas honesta con nosotras». El rostro de su madre se tornó serio. «¿De qué se trata?». Sofía, con una valentía que no sabía que poseía, tomó la palabra. «Hemos encontrado un álbum de fotos y hay algo que debemos saber». Emily abrió el álbum y lo sostuvo frente a su madre, mostrando la imagen de las dos bebés. «¿Por qué nunca nos dijiste que éramos gemelas?». El silencio llenó la habitación. La madre de Emily miró la foto con los ojos llenos de lágrimas. «Oh, mis hijas», susurró. «¿Qué pasó?», exigió Emily, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. «Fue hace muchos años, un escándalo que amenazó con destruir a nuestra familia. ¿Así que nos separaron por miedo? ¿Por proteger qué? Proteger nuestra reputación, nuestra familia, pero no hay excusa para el dolor que causé». La voz de su madre estaba llena de pesar. «Nunca dejé de pensar en ti, Sofía. Siempre quise encontrarte». Sofía sintió una mezcla de emociones. «¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto?». «Lo que está hecho, está hecho. Pero ahora que sabemos la verdad, debemos seguir adelante. Podemos ser una familia de nuevo». La madre de Emily extendió los brazos, intentando reunir a sus hijas. Emily miró a Sofía, quien parecía contemplar la situación. «¿Seremos capaces de hacerlo?». «Podemos intentar, ¿no?», dijo Sofía, su voz suave pero llena de determinación. «Quiero que estemos juntas», declaró Emily. «Quiero conocerte, quiero que sepas quién soy y construir un futuro juntas». Las tres mujeres se abrazaron en un momento de conexión profunda. Era un abrazo cargado de lágrimas, de pérdidas y de esperanzas renovadas. «No será fácil, pero lo enfrentaremos juntas», afirmó la madre, rompiendo el abrazo. «Ahora que sabemos la verdad, podemos trabajar en nuestra relación». Sofía sonrió, sintiendo que una nueva esperanza florecía en su corazón. «Quiero conocerte a ambas. Quiero saber de nuestra historia». Emily tomó la mano de Sofía, sintiendo la calidez y la conexión que habían cultivado en tan poco tiempo. «Y yo quiero que construyamos recuerdos juntas». A medida que las tres mujeres se sentaron en el elegante salón de la casa de Emily, comenzaron a hablar de lo que les esperaba. Revelaciones, risas y lágrimas se entremezclaron en cada conversación. La historia que había mantenido a las hermanas separadas por tanto tiempo ahora se transformaba en un puente hacia un futuro compartido. «Comencemos desde el principio», sugirió Emily. «Hay tanto que quiero saber de ti, Sofía». Y así, en medio de un mar de emociones, las tres mujeres se dispusieron a tejer los hilos de una nueva historia, donde la verdad y el amor finalmente prevalecerían. La mesera levantó la vista y sus miradas se encontraron. En ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. La mesera sonrió, una sonrisa genuina que iluminó el aire pesado del restaurante. «¿Necesitas algo?», preguntó la mesera. Su voz era suave, casi musical. Solo tengo que preguntarte algo», dijo Emily, sintiendo que el corazón latía con fuerza en su pecho. «Tu padre y yo tomamos decisiones drásticas para protegernos. Separarnos fue lo más difícil que he hecho en mi vida», confesó su madre, su voz quebrándose. Sofía miró a Emily, sintiendo el dolor que emanaba de ella. «¿Y por qué no me buscaron?». «No sabía si estabas viva. La situación era caótica. Creí que era lo mejor para ustedes. Pero he vivido con este secreto y me ha atormentado cada día», respondió su madre, su mirada llena de arrepentimiento. Emily sintió que su mundo se desmoronaba.